Desde las alturas de José Carlos Mariátegui. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast comunitario Desde las alturas de José Carlos Mariátegui. En la última semana se vivió un fuerte sismo cuyo epicentro fue la ciudad de Mala, en Cañete. Sabemos que nuestro país es un país sísmico y por lo tanto debemos estar preparados y preparadas ante cualquier movimiento telúrico. Así es, Grace. Asimismo, sabemos que nuestra ciudad es muy diversa y algunas construcciones que están ubicadas en las laderas de los cerros, muchas de ellas pues no están edificadas de la manera adecuada, por lo que son más vulnerables ante un sismo. Así es, Katy. Bueno, y es por ello que se deben tomar ciertas medidas para prevenir estas eventualidades, ¿no? Y para ahondar un poco más sobre el tema, tenemos de invitado al arquitecto Juan Carlos Calizaya, quien es integrante del Instituto de Desarrollo Urbano SENCA. Bienvenido, Juanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Katy, gracias Grace por la invitación. Qué gusto volverlas a escuchar. Gracias a ti, Juan Carlos. Coméntanos, Juanca, ¿a qué se debe la alta vulnerabilidad de las poblaciones asentadas en las laderas de Lima? Bien, antes creo que habría que hacer un paréntesis sobre ese tema para saber realmente las condiciones por qué están ahí. Yo creo que la presencia de las poblaciones vulnerables, de esta población de vulnerabilidad en esas zonas de laderas, se debe a una ausencia de una política de Estado que haya pensado, que piense en estos sectores sociales, es decir, en sectores del D y el E, sectores pobres, que requieren de un apoyo, requieren de una planificación del territorio y requieren de un lugar seguro. El Estado durante las últimas décadas ha estado alejado de esta realidad y peor aún, ha utilizado el hecho de querer hacer vivienda social para manejar el dinero y disponerlo hacia las inmobiliarias, hacia los bancos, y de esa manera el resultado ha sido de que finalmente un mercantilismo que hace que solamente se hagan viviendas con rentabilidad económica, que se ha dirigido más bien a los sectores C, D, sobre todo D, B y C, donde pueden tener mayores ingresos para pagar pues una mensualidad de más de 1.000 soles. Y esos sectores han quedado abandonados a simplemente su suerte y a buscar de donde pueda un terreno donde ubicarse, y es por eso que desde el principio del siglo y desde antes han empezado a ocuparse las pocas áreas de laderas y las mayores zonas de riesgo, y peor aún en las últimas décadas a estar en manos y ser víctimas de los traficantes del suelo. Entonces, esa vulnerabilidad es porque se han ubicado en zonas de alto riesgo, es una vulnerabilidad precisamente producto de esa ausencia. Entonces, están ocupando suelos muy empinados, suelos que están con altas piedras sueltas, y que eso hace que un sismo o un aluvión fuerte, una lluvia, pueda desprender rocas y puedan derrumbar sus pircas y sus construcciones. Y ante todas estas características que nos estás mencionando, que tienen las poblaciones en las laderas de Lima, ¿cuáles son, cómo podríamos deducir estos riesgos que hay en las viviendas? Claro, para entender, las viviendas por lo general en este momento están asentadas, son viviendas precarias. Claro que hay algunas que ya están empezando, y en la parte baja sobre todo, que tienen una antigüedad casi de mayor de 20 años, que ya ellos mismos con sus esfuerzos han hecho de autoconstrucción, han hecho sus muros de contención, pero que en realidad eso es un poco porcentaje, un 20% a lo mucho, pero el resto sigue todavía con unas pircas antiguas, unas pircas mal hechas, que simplemente no le permite construir una vivienda segura, ¿no? Por ejemplo, las pircas o un techo que ya prácticamente está deteriorado por esos 20 años, y cuando hay lluvias o fríos no les cubre bien. Y ni pensar con las poblaciones que han llegado en los últimos años, prácticamente en la última década, ¿no? Ocupando áreas más extremas en conos de deyección,
en unas zonas de pendiente fuerte. Entonces ya sus píricas son mucho más altas, sus malas píricas, porque para entender la pírca es simple entendido como tal, es una ruma de piedras, ¿no? Y que se usan para cercos a veces, o para andenes, pequeños andenes, pero esto ya se usa como un extremo para hacer plataformas donde su primer asentamiento se asienta su primer lote, el primer módulo, digamos, no podemos decir vivienda, un módulo precario, ocupan como un peso, puede ser de madera o de cartón o esteras. Entonces, esos riesgos que se generan hace de que la gente que se ha ocupado, y estamos hablando no de poca gente, estamos hablando de por lo menos en las laderas, casi de 300.000 familias en Lima solamente, ¿no? Entonces hace que estén expuestas y vulnerables a cualquier sismo, ¿no? Entonces a la lluvia, al frío, a la intemperie, y ahorita en la pandemia se ha visto con mayor fuerza, ¿no? Que sobre todo ante la falta de agua, no tienen cómo lavarse las manos, no tienen un saneamiento adecuado, no tienen saneamiento, no tienen agua, no tienen espacios para digamos, en caso de una enfermedad o el COVID puedan estar separados, porque es un solo ambiente donde vive toda la familia en un ambiente de 5x4. Entonces, esas cosas son las que aceleran la vulnerabilidad de esta población. Entonces, en esa vivienda que está en esa ladera. Entonces, la actuación en este momento es nula del Estado, entonces todavía queda este tema pendiente para poder hacer algo mejor. Un estudio de hábitat para la humanidad dice que un proceso de crecimiento para tener un modulito de 40 metros cuadrados de concreto en una zona de estas demora 30 años, es decir, en 30 años recién puede tener una familia que asiente una vivienda, que se asiente en las laderas, pueda tener una casa mínimamente segura, con un muro de contención. Eso es. Bueno, y los programas de Estado no llegan a hacer. Claro. Tú mencionabas estas construcciones que se hacen debajo de las casas, ¿no? Las pircas. ¿Y qué características tendría que tener una pirca para evitar un derrumbamiento, por ejemplo, durante un sismo, un movimiento telúrico? Ya. La visión que tiene la mayoría de la población que se asienta en una ladera es la visión constructiva con cemento y el concreto, para empezar. Pero para utilizar cemento, concreto, digamos, y ladrillo, ¿no? En una casa con la finalidad de poder hacer una casa de 2 pisos mínimamente, o en su imaginario poder hacer 2, 3 pisos más para dejarle a sus hijos, es el imaginario de muchos padres, y por lo que te digo que es que en 30 años pueden llegar a terminar un piso y medio, digamos, va a ser difícil porque ellos la vida les alcance para construir 4 pisos o 3 pisos para todos los hijos. Entonces es una ilusión. Claro. La ilusión de tener una casa de concreto en la parte alta. Pero entonces, mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, esos años, ¿en cómo va a vivir? Entonces, solamente para construir una casita, un módulo, el módulo de una casita de concreto de 60 metros cuadrados en la ladera, tiene que construir de concreto. Si quiere hacerlo concreto, tiene que hacerlo de un muro de contención de concreto armado. Ese muro te va a salir, digamos, para una casita mínimo 15.000, 17.000 hasta 20.000 soles, dependiendo del largo que tenga. Y con esa inversión, prácticamente, para hacer esa inversión, requieres que por lo menos estés ya fijo, que tengas un título en ese lugar. Entonces, el hacer eso nomás no lo puedes hacer de un momento a otro. Tienes que juntar la plata y hacerlo. Exacto. Y el resto, ¿cuánto lo construyes? Entonces, ahí tienes un cuello de botella que impide que ellos construyan lo que es ser el sueño que quieren. Por lo tanto, mientras tanto, están pues vulnerables a un sismo o a una fuerte lluvia. Entonces, lo que tienen ahorita es una pirca mal hecha. Ahora, una pirca, como las que tienen ellos, es simplemente una rumba de piedra sin ningún tipo de aseguramiento de concreto que les permita, digamos, tener cierta seguridad, o una base ancha que les permita también una estabilidad para soportar mejor su pirca. Digamos, la plataforma donde ponen su vivienda. Debería por lo menos haber un programa que les ayude mínimamente a costo módico a asegurar esa pirca. Entonces nosotros como CENCA hemos desarrollado una tecnología que les puede permitir por lo menos estabilizarla, es decir, hacer un muro, una pirca mejorada, que sobre lo que tienen ellos hacer una estabilización a partir de colocar unos
unos parantes con unas bases en la parte inferior, pero también que pueda tener unas mallas de contención tipo una malla electrosoldada que les permita colocar y rellenarlo con concreto y amarrar, digamos, esa pirca que está mal hecha, rellenarla bien, estabilizarla bien de alguna manera con mortero, pero luego tener entre una malla electrosoldada, los parantes sujetados también con tirantes hacia adentro, poder llenarlas, hacer una pared, digamos, de concreto ahí, que esté amarrado a todo eso y con los tirantes sujetar. Por lo menos eso puede dar una estabilidad para casos de sismo, para que no se caiga y más bien que pueda soportar una vivienda liviana, que podría ser de drywall o madera, de mejor construcción, hasta de 2 pisos, y que le permita a la familia tener más comodidad y confort en su vivienda. Una vivienda confortable que le pueda durar unos 20 años hasta que puedan tener mejores ingresos económicos. Así es, Juanca, y no solo las pircas, sino también hay por ahí caminos, ¿no? Escaleras también por donde se transita. En este caso, ¿qué podemos hacer para que estos caminos, escaleras sean seguras para poder evacuar en caso de un movimiento telúrico? Claro. Solamente para terminar esto de las pircas, que sería importante reforzar el costo, ¿no? El costo viene a ser la 10ª parte, casi menos de la 10ª parte de lo que podría costar un muro de contención para una nueva construcción de concreto. O sea, estamos hablando de una construcción económica que si él aporta también su mano de obra, podría reducirse, ¿no? Bueno, pasando a la otra pregunta que me dijiste. Cuando hablamos ya de calles, de vías, ya tenemos que hablar sobre los servicios, tenemos que hablar sobre las escaleras, tenemos que hablar sobre los pasajes, ¿no? Y eso ya o espacios públicos, tiene que ver con una planificación, con un tema de planificación urbana del territorio, ya de todo el asentamiento o del barrio, ¿no? Eso ya tiene que ver con una organización, con una capacidad de gestión, con lo que se podría denominar el implementar la producción social del hábitat, que lo hace la gente hace sus faenas comunitarias, hace sus faenas los domingos, ¿no? Junta su plata y compra cemento. Y lo que tenemos un primer paso es planificar, replantear el barrio para que los ingresos, para que las vías estén bien hechas. Y no solamente las vías, esas escaleras que van hasta el cielo, sino de alguna manera amarrarlo esto de forma mucho más descansadas y que pueda replantear, digamos, el espacio para que puedan crearse espacios también de protección, en caso de sismos, por ejemplo, que no tengan que bajar directamente hasta todos con la fila, toda esta escalera, que pueden tropezarse todos, sino generar cada ciertos tramos espacios donde puedan seguros, donde puedan protegerse en caso de un sismo, para que no vayan hasta abajo, ¿no? Con esa escalera. Entonces, ¿eso qué significa? Que dentro de la planificación misma, del replanteamiento que hagan en el territorio, establecer espacios de evacuación, por ejemplo, ¿no? Espacios de evacuación que permita también reducir riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante en eso es la planificación, pero también hacer esto lo que se llama la producción social del hábitat, donde ellos puedan desarrollar sus capacidades constructivas, donde puedan mejorar sus capacidades para hacer los muros de contención en las vías, para que sostener las vías peatonales o vehiculares, que a veces hacen también, hacer sus escaleras con pasamanos que son seguras, que deben de establecer pasamanos. O sea, muchas veces se ven escaleras sin pasamanos, que es lo mismo que nada. En un riesgo no puedes de dónde agarrar, te puedes caer, los niños en una lluvia también se pueden resbalar los ancianos. Es decir, espacios descansados también para que los ancianos puedan subir despacio, descansar, sentarse en una banquita, en un espacio público protegido. Es decir, formas que puedan ayudar, pero para hacer esta producción social del hábitat que la hacen ellos, debería haber una estrategia también desde el Estado de financiar tanto económicamente esas faenas, con materiales podría ser, pero también con desarrollo de capacidades y equipos. Eso sería una forma. La producción social del hábitat se potenciaría no solamente con el trabajo de la gente, sino también con una forma de planificación y con un apoyo del Estado y de otras instituciones que puedan ayudar. Entonces, creo que eso es en particular, eso es importante, potenciar las capacidades que tiene la misma gente de hacer sus propias obras en su comunidad. Qué interesante lo que menciona Juanca respecto a lo de potenciar las capacidades de la gente, ¿no? Y que debería ser un trabajo articulado entre las mismas vecinas que ya lo hacen
los fines de semana con sus faenas y también con el Estado, ¿no? Lo que mencionabas de desarrollar las mismas capacidades técnicas de la gente, ¿no? En construcción, ¿no? Que hay iniciativas, hay por parte de las mismas personas que viven ahí en las localidades, y bueno, también sería ahí importante seguir haciendo trabajos, ¿no? De incidencia para que el Estado también ponga los ojos en estas personas y pues se eviten los riesgos, ¿no? Eviten que haya pues algunos accidentes, ¿no? Y en el caso también de los sismos, ¿no? Evitar cualquier catástrofe que pueda ocurrir. Claro, el voluntariado también es importante. A veces hay jóvenes alumnos egresados que pueden hacer sus prácticas ahí y el Estado les puede reconocer los pasajes y pueden ayudarlos ellos los fines de semana, y así de esa manera también ellos también van practicando y desarrollando su experiencia. Así es. Muchas gracias, Juanca, por tu tiempo, por habernos atendido el día de hoy, y bueno, esperemos que ya no vuelva a ocurrir, ojalá que no ocurra un sismo de la magnitud que ocurrió y que tampoco pues no hayan víctimas ni hayan daños que lamentar, al menos sí, por ahora. Gracias a ustedes más bien por la entrevista. Creo que es importante la labor que ustedes hacen, porque de alguna manera llega este mensaje a la población, y esperemos también que se pueda ellos también entenderlo de alguna manera y potenciarse, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias, Katy, gracias, Bray. Y pues Katy recordó que también hay que estar preparados, pues, ¿no? Ante cualquier sismo, movimiento telúrico que haya, tener nuestra mochila de reserva, con las cosas básicas y también estar atento. Así es. Y bueno, siguiendo con nuestro podcast y siguiendo con el segmento ya que nos está acompañando desde hace algunas semanas, le damos el pase a la pastilla mariateguista. El 24 de junio hemos celebrado el Día del Campesino, como un homenaje a nuestros hermanos y hermanas que trabajan la tierra, produciendo los alimentos que consumimos. La mayoría de peruanos recordamos lo que la mauta José Carlos Mariátegui escribió en su ensayo sobre el problema de la tierra y el problema del indio, que forma parte de su importante obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. En este libro, escrito en 1928, o sea, hace 100 años, cuando el Perú había cumplido el primer centenario de su independencia. Ahora estamos cumpliendo el bicentenario. Mariátegui señala que los grandes terratenientes no habían perdido su predominio y que pervivía el latifundio, es decir, durante el primer siglo de la República, la gran propiedad agraria se había reforzado. Por eso, allí escribe que no basta con reclamar el derecho indígena a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo, sino que se debe reconocer su derecho a la tierra. Mariátegui se refería a las relaciones de servidumbre de tipo feudal entre los patrones y dueños y los campesinos, y resalta que el problema agrario es económico, social, político, que en este se arrastra una herencia colonial, es decir, la independencia del Perú, todavía no ha alcanzado en los hechos a todos los peruanos. La reforma agraria fue promulgada el 24 de junio de 1969 por Juan Velasco Alvarado, quien dijo: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Desde muchos años antes se realizaron numerosas luchas campesinas en diferentes lugares del país contra los abusos de gamonales terratenientes. Si bien esta reforma fue un paso adelantado para reconocer el derecho a la tierra y a un trato justo para los campesinos, falta todavía el Perú dar nuevos pasos
económicos, financieros, técnicos, social, a favor de nuestros trabajadores agrarios, que merecen precios adecuados por sus productos y requieren ser protegidos ante los actuales cambios climáticos, por ejemplo, inundaciones o sequías que destruyen cultivos y cosechas. Desde la ciudad no dejemos de estar unidos con quienes viven en el campo para construir juntos un Perú de esperanza, como nos enseñó el amauta José Carlos Mariátegui. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado el día de hoy, y recuerden no bajar la guardia ante la pandemia. Y les mandamos desde aquí un gran abrazo virtual a todos y todas. Gracias, será hasta la siguiente oportunidad. Desde las alturas de José Carlos Mariátegui.